Saludos, centinelas. Aquí habla el multiverso revelado. Y hoy, la verdad sale a la luz. Esto no es solo otro episodio de Peacemaker. Lo que vimos en el capítulo 2 de Kerkester 3 fue una maniobra silenciosa pero cirúrgica de James Gunn para reescrever o futuro do DCU, sem que quase ninguém percebesse. Porque, enquanto você estava rindo das piadas, uma nova terra estava sendo formada. E dentro dela, talvez, esteja escondido o Superman que vai liderar o reboot completo do universo. Sí, has oído bien. Pero hay una escena concreta que cambia todo. Y nadie está hablando de eso. Ya vuelvo a eso. Antes de seguir, si te gusta tener acceso a este tipo de análisis profundo, lleno de conexiones ocultas, pistas canónicas y teorías con base real, considera suscribirte al canal. Estamos a punto de alcanzar una meta muy importante por aquí, y tu apoyo hoy puede ser el empujón final para lograrlo. Además, dime una cosa. ¿Desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo? Déjamelo en los comentarios que voy a leer cada uno. Me encanta saber hasta dónde están llegando estas teorías. Si este contenido te está conectando con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, ya deja el triple kill. Curte, comenta y comparte. Vamos al punto. El episodio se llama Another Rick Up My Sleeve. Un título que, como buen truco de guión, parece solo un juego de palabras. Pero es más que eso. Porque detrás de la referencia al regreso de Rick Flag, se esconde un marco completo de reinicio narrativo. ¿Por qué? Porque por primera vez en la serie, James Gunn vincula directamente Peacemaker con el futuro de Superman, Man of Tomorrow, confirmando que esta serie no es solo una historia paralela, es la antesala emocional, simbólica y canónica del nuevo DCU. Y no es una suposición. El propio Gunn lo dijo. Esta temporada funciona como una precuela espiritual de su película del Hombre de Acero. Pero eso genera una pregunta inquietante. Si esto es un preludio, ¿dónde está Superman ahora? ¿Está observando? ¿Ya ha intervenido sin que lo sepamos? ¿O ya apareció y no lo reconocimos? Porque hay una pista, enterrada entre diálogos secundarios, que sugiere que el cruce entre dimensiones no es solo un arco dramático. Es la forma en la que se van a reescribir las reglas del canon. Y esa pista aparece justo cuando menos lo esperas. Ya vuelvo a eso. Pero antes, necesitas ver por qué el regreso de Rick Flag es el verdadero detonador de esta nueva fase. Porque la forma en que aparece, y dónde aparece, cambia el peso emocional de toda la serie hasta ahora. Y eso, claro, se conecta directamente con lo que Gunn está planeando para los últimos episodios. Porque sí, hay un nombre muy esperado que puede aparecer. Y no estoy hablando solo de Lex Luthor. Esto no es un simple regreso nostálgico, es una disrupción directa del eje moral de la serie, Rick Flag Jr. Aparece de nuevo, sí, pero lo hace desde una dimensión alternativa en la que Peacemaker nunca lo mató. Y eso lo cambia todo. Porque si ese asesinato fue el punto de quiebre para el arco de redención de Christopher Smith, ahora lo que tenemos es un espejo distorsionado, una versión del mundo donde ese trauma no ocurrió, y donde Flag sigue con vida. Pero no es exactamente el mismo Flag. En esta otra tierra, Rick Flag no es el héroe trágico que recordamos. Hay algo en su actitud, en su forma de hablar, que lo muestra más inseguro, incluso un poco posesivo. Y no es casual. James Gunn construye esta versión para que contrastemos con la figura íntegra del Flag del DCU original. Y al hacerlo, también reescribe la percepción que Peacemaker tiene de sí mismo. Porque, por primera vez, Christopher se ve frente a un pasado que pudo haber sido. Y eso reabre una herida que nunca terminó de cicatrizar. Pero aquí viene el punto más tenso. No solo está vivo. Está implicado emocionalmente con Harcourt. Y eso revela un triángulo oculto que hasta ahora solo habíamos intuido. En los flashbacks del episodio, vemos que Harcourt y Rick mantenían una relación clandestina, justo antes de la misión de The Suicide Squad. Una relación que nunca se hizo pública. Y que ahora, en retrospectiva, explica por qué Harcourt sigue manteniendo a Peacemaker a distancia emocional. Él mató al hombre del que estaba enamorada. Aunque nadie lo diga en voz alta,
Esa es la grieta que separa al equipo. Y la escena en la que Peacemaker lo ve de nuevo, en esta nueva dimensión, no está editada como una simple sorpresa. Es un flash de trauma. Un recordatorio de todo lo que arrastró desde aquel disparo. Por eso, aunque esta versión de Rick no sea la real, el impacto emocional es idéntico. Es como si su culpa hubiera cruzado las dimensiones con él. Hay un detalle en esa escena que podría pasar desapercibido, pero que es crucial. Rick Flag lleva una camisa amarilla. La misma gama cromática que usaba en The Suicide Squad y que simbólicamente siempre ha representado su integridad y liderazgo. Pero aquí, ese mismo color se siente impostado, incómodo. Como si Gunn nos dijera que, aunque las formas se repitan, el contenido ha cambiado. Y eso tiene una implicación muy clara para el resto de la temporada. Pero vamos a llegar a eso en breve. Porque hay una revelación más que está al acecho. Y no tiene que ver solo con Rick, sino con el tipo de universo que estamos explorando. Un universo donde todo parece encajar. Hasta que te das cuenta de quién falta. Aquí es donde las cosas empiezan a adquirir un tono más complejo. Porque James Gunn no solo está presentando una dimensión alternativa para desarrollar tramas paralelas, está oficializando, con nombre y estructura, la existencia de una Tierra 2 dentro del nuevo DCU. Y esto no es una coincidencia semántica, no es un simple homenaje a The Flash. Es una maniobra precisa para establecer las bases de un multiverso cohesionado, funcional y completamente separado del legado del Arrowverso. Gunn fue muy claro al hablar de esta otra realidad como Earth 2, pero sin canonizar los eventos de la serie The Flash ni del viejo DCEU. Esto implica que estamos ante una nueva encarnación del multiverso DC, donde las reglas no son heredadas, sino redefinidas. Y eso lo cambia todo. Porque en este nuevo marco, cada universo tiene el potencial de alterar el canon si el guión lo requiere. Es una especie de soft reboot permanente, donde la continuidad se adapta a las necesidades narrativas, sin tener que justificar cada cambio con viajes en el tiempo o crisis cósmicas. Visualmente, también hay señales de esta separación. El diseño de producción en esta Tierra 2 evita deliberadamente elementos que nos recuerden al Arrowverso. No hay guiños a Star Labs, ni a Central City, ni a versiones anteriores de los héroes clásicos. En su lugar, se construye una estética más limpia, más neutra, casi como un lienzo en blanco. Y eso es fundamental. Gunn necesita que esta Tierra se sienta distinta, incluso si recicla conceptos o nombres. Porque lo que está en juego aquí no es solo la identidad de los personajes, sino la del propio universo. Pero hay un nombre que flota en el aire, uno que no ha sido pronunciado, pero cuya ausencia pesa: Barry Allen. Y es aquí donde la tensión narrativa se amplifica. Porque todo en esta estructura multiversal recuerda a The Flash temporada 2, cuando Zoom abre los portales a Tierra 2 y empiezan los intercambios de versiones. Pero aquí no hay velocistas, no hay explicación científica. Solo una puerta, literalmente, que conecta dos realidades. Y eso deja abierta una pregunta incómoda. ¿Por qué James Gunn está usando el lenguaje del multiverso, pero evitando a los personajes que lo definieron durante más de una década? Esa omisión no es accidental, es estratégica. Al no introducir todavía a Flash, Gunn se reserva el recurso de colapso dimensional para algo mayor. Y eso nos lleva a pensar que esta Tierra 2 podría no ser solo una realidad alternativa más, sino la base de operaciones del próximo DCU. Una plataforma desde la cual se va a reescribir el canon, no con una crisis, sino con una migración silenciosa de personajes, ideas y nuevos símbolos. Pero todo eso solo funciona si un personaje clave ya está allí. Y en el episodio hay múltiples referencias sutiles que apuntan a esa presencia silenciosa. No lo hemos visto todavía, pero su sombra ya se proyecta sobre esta nueva Tierra. Y no estamos hablando solo de Flag. Hay otra figura que parece estar observando desde el margen, y todo indica que lleva capa roja. Lo que James Gunn está haciendo con Peacemaker no es solo construir un spin-off, es insertar, de forma casi quirúrgica, las primeras señales del nuevo Superman, sin necesidad de mostrarlo aún. Y este episodio está lleno de esas señales.
La más directa. El propio Gunn confirmó que la serie funciona como una precuela espiritual de Superman, Man of Tomorrow. Pero esa declaración cobra un nuevo significado cuando empiezas a mirar las fechas, los diálogos y los objetos en escena. Durante el flashback con Harcourt y Rick Flag en el universo principal, se menciona que los eventos transcurren justo antes de la misión en Corto Maltese, es decir, antes de que Peacemaker lo mate, pero también se aclara que fue 3 años atrás. ¿Y qué ocurrió hace 3 años en este nuevo DCU? Exacto, fue el momento en que Superman se reveló al mundo por primera vez. No es coincidencia, es cronología sincronizada. Lo que Gunn está diciendo es, mientras Harcourt sufría en silencio y Peacemaker se preparaba para su traición, Superman ya estaba allí, salvando gente en segundo plano. Solo que aún no lo sabíamos. Y no solo eso. La banda favorita de Superman, los Mighty Crowjoys, aparece mencionada en un cartel publicitario dentro del universo alternativo, con una presencia desproporcionada, casi como si fueran un símbolo cultural. Este grupo ficticio, creado por Gunn para el DCSU, aparece en Creature Commandos y será parte activa del canon del Superman de David Corenswet. Es un guiño, sí, pero también es una marca de presencia. Están ahí porque él está ahí. Y luego está el detalle más inquietante: las menciones indirectas al Lex Luthor. Porque si esta serie realmente prepara el terreno para Man of Tomorrow, no se puede hablar solo de Superman. Hay una dualidad inevitable. Gunn ya insinuó que en la película, el título no se refiere solo a Kal-El, sino también al propio Luthor. Y en el episodio, la figura del nuevo antagonista, Red Saint Wild, funciona como una alegoría inquietante. Un cazador obsesionado con matar águilas, el símbolo de Higley, pero también una metáfora clara del ideal americano encarnado por Superman. Esta figura no es Luthor, pero se comporta como Luthor. Piensa como Luthor. Y eso es lo más importante. Gunn está plantando en el subconsciente del espectador la idea de un antagonista ideológico, no solo físico. Un hombre que odia lo que el símbolo representa. Eso es Luthor en estado puro. Pero hay una última escena que merece atención. Al final del episodio, Peacemaker dice al oído de la otra Harcourt: "Best Dimension Ever". Una frase que ya había dicho antes, pero esta vez la dice mientras ella está de espaldas. ¿La escuchó? ¿Notó el tono? ¿Le pareció raro? Porque si es así, entonces alguien más ya puede estar sospechando que Christopher Smith no pertenece a ese mundo. Y si hay alguien observando esos desajustes desde arriba, probablemente ya tenga una capa roja. O unos lentes de periodista. Y quizás ambas cosas. Lo más perturbador de esta temporada no es el multiverso, es el espejo. Porque esta nueva versión del universo no solo le ofrece a Peacemaker una escapatoria, le da todo lo que siempre deseó. Aceptación, fama, respeto y, sobre todo, amor. Pero todo eso tiene un precio, porque cuanto más se adentra Christopher Smith en esta tierra alternativa, más borra los rastros de quien fue. Y esa pérdida de identidad, silenciosa y progresiva, es lo que realmente está en juego. Desde que cruza el portal, el Peacemaker de la Tierra 1 se comporta como si hubiese encontrado su paraíso personal. Todo el mundo le quiere, su hermano está vivo, tiene su propia motocicleta personalizada, la Peace Cycle, y hasta parece tener una segunda oportunidad con la Harcourt de ese mundo. Pero lo que empieza como un respiro emocional, rápidamente se transforma en una trampa emocional. Esta tierra no es perfecta, es una ilusión, y las grietas comienzan a notarse cuanto más tiempo permanece allí. Hay detalles sutiles, pero inquietantes. El Peacemaker original de esa dimensión era adicto a las pastillas, tenía una relación tóxica con Harcourt y un pasado lleno de decisiones cuestionables. No era un héroe, era una fachada rota. Y ahora, Christopher ha heredado ese legado sin saberlo. Los pósters, las canciones alteradas, los cambios minúsculos en la cultura popular, como la ausencia de los Kardashians o los nombres ligeramente distorsionados, actúan como pequeñas alarmas de que algo no encaja del todo. Y sin embargo, él quiere quedarse. Lo dice explícitamente.
está dispuesto a tomar el lugar del otro Peacemaker, a mantener la mentira y a desaparecer del DCU original. ¿Por qué? Porque por primera vez siente que no es un chiste. Pero eso, justamente, es lo más peligroso. Porque cuanto más encaja en esta vida prestada, más daño está causando. Y no solo a él. El hermano de esta dimensión, Keith, ahora conocido como Captain Triumph, ya ha comenzado a sospechar. Hay miradas, silencios, momentos en los que parece entender que algo no cuadra. Y cuando descubra la verdad, cuando sepa que su verdadero hermano ha sido asesinado y reemplazado por una versión de otra Tierra, la explosión emocional será inevitable. No solo por la traición, sino porque este Keith tiene poderes, y los vimos en acción durante el ataque de los Sons of Liberty. La frase "Best Dimension Ever", que Christopher repite 2 veces en el episodio, parece ser una celebración, pero es una premonición. Porque si esta dimensión es tan perfecta, ¿por qué siente la necesidad de repetirlo como un mantra? ¿A quién intenta convencer realmente? ¿A los demás? ¿O a sí mismo? Lo que está construyendo James Gunn no es solo una historia de multiversos, es un estudio del autoengaño. De cómo incluso un antihéroe puede ser seducido por una versión edulcorada de la realidad, hasta el punto de traicionar su propio arco de redención. Pero todavía queda una pieza del puzzle por encajar. Una pista que revela si esta Tierra es solo un desvío, o el nuevo punto de partida del universo DC. Hasta ahora, todo lo que hemos visto en esta Tierra 2 parece encajar con la estructura de un mundo paralelo funcional. Pero hay una posibilidad más inquietante, que esta realidad no sea simplemente un universo alternativo, sino el verdadero núcleo del nuevo DCU. Y si eso es así, entonces estamos presenciando algo mucho más profundo que una serie de ciencia ficción. Estamos viendo, en tiempo real, el nacimiento de una nueva continuidad y la muerte silenciosa de la anterior. James Gunn ya lo dijo en más de una ocasión. Lo que se muestra en Peacemaker es canon. Y eso significa que cada elemento de esta temporada, desde los portales hasta los personajes duplicados, puede tener implicaciones reales para el futuro de las películas. Pero hay algo más contundente que confirma esta sospecha. Argus ha detectado que existen 99 puertas dimensionales activas. 99. Y están intentando cerrarlas. No por seguridad, sino por control. Si Argus logra sellar esas entradas, Peacemaker quedará atrapado en una de las 2 tierras para siempre. Y esa decisión, ese encierro forzado, podría ser el pretexto narrativo perfecto para justificar un soft reboot. Se cierra el acceso al viejo universo, y todo lo que ocurre a partir de ahora sucede en esta nueva tierra, sin necesidad de borrar el pasado, pero sin rendirle cuentas. Es la misma lógica que usaron en los cómics durante la transición de Crisis en Tierras Infinitas, y más tarde en Flashpoint, reordenar sin destruir. Además, este tipo de transición encaja perfectamente con la filosofía de Gunn: respetar lo que funciona, reimaginar lo que no. Por eso algunos actores vuelven y otros no. Por eso la continuidad parece tambalear, pero no colapsar. Y por eso Peacemaker, una serie que comenzó como un proyecto menor, se ha convertido, sin que nadie lo esperara, en el pilar de la reconstrucción narrativa del DCU. Pero hay un detalle más que refuerza esta teoría. Uno que aparece en el clímax del episodio, la entrada en acción de Captain Triumph, el hermano de Peacemaker, volando con su traje y derribando un helicóptero como si fuera un superhombre. No es solo una escena de acción, es una declaración de intenciones. Este universo ya tiene figuras heroicas con poderes, estructuras gubernamentales activas y un sistema de símbolos que podría sostener franquicias enteras. Está listo. Y si eso se confirma, entonces Peacemaker no está viviendo una aventura pasajera. Está participando, sin saberlo, en la fundación del próximo DCU. Una tierra donde Superman ya existe, donde Lex Luthor podría estar moviendo piezas desde las sombras, y donde el sacrificio de quedarse atrás podría ser el precio definitivo por redimirse. Porque a veces el verdadero reboot no se anuncia. Se infiltra poco a poco en los márgenes de una historia que parecía una comedia. Y termina siendo el origen de una nueva era. Ahora que sabemos que este universo alternativo tiene estructura,
héroes, villanos e incluso trauma emocional arrastrado, queda una última pregunta. ¿Es lo suficientemente fuerte como para sostener a Superman? No como símbolo, sino como personaje activo. Porque si esta es la nueva base del DCU, como todo parece indicar, entonces no basta con referencias sutiles. En algún momento, este mundo tendrá que enfrentarse a la escala de lo que representa Kal-El, y ahí es donde se sabrá si puede soportarlo. O colapsará bajo su propio peso narrativo. La lógica interna de esta nueva Tierra es coherente. Tiene una Argus que estudia fenómenos metahumanos, una sociedad que ya ha normalizado la existencia de portales dimensionales y un ecosistema simbólico donde los ídolos pueden surgir de figuras caídas, como el propio Peacemaker. Pero también tiene una sombra, la mentira. Porque todo lo que estamos viendo está sostenido por una impostura. Y esa fragilidad puede ser precisamente lo que impida que este mundo reciba con plenitud al Hombre de Acero. En los cómics, cuando DC se ha enfrentado a situaciones similares, como en Infinite Crisis o Convergence, la presencia de Superman ha sido el elemento estabilizador, el ancla que permite recomponer el multiverso. Pero aquí aún no ha dado la cara. Su aparición tendrá que ser más que un cameo. Tendrá que funcionar como prueba de carga. Si este universo lo soporta, entonces sí, estamos ante el DCU definitivo. Si no, todo lo que se está construyendo podría desmoronarse en una segunda crisis. Y quizá eso sea parte del plan. Tal vez Gunn esté preparando una transición suave hacia un reboot dentro del reboot, donde este universo sirva como campo de pruebas, donde los personajes se crucen, se dupliquen, se enfrenten, hasta que uno de ellos, probablemente el propio Superman, restablezca la línea central. Y entonces sabremos cuál es la Tierra que permanecerá. Por ahora, la única certeza es que Peacemaker ya no es solo una serie irreverente, es un mapa de ruta. Y cada episodio es una pieza más de ese puzzle que se está armando con cuidado quirúrgico. La dimensión alternativa, Rick Flag, los guiños a Luthor, la Argus vigilante y esa frase inquietante que resume todo. Best Dimension Ever. Pero, ¿para quién? Si has llegado hasta aquí, sabes que este canal no se limita a repetir lo obvio. Aquí conectamos las pistas, analizamos las capas ocultas y vamos más allá del resumen. Y si eso te aporta algo, si te hace ver el universo geek con más profundidad, considera suscribirte. Estamos a punto de alcanzar una meta importante, y tu apoyo puede ser justo lo que necesitamos para llegar. Y dime una cosa antes de que te vayas. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo? Me encanta saber hasta dónde llegan estas teorías. Déjamelo abajo en los comentarios que voy a leer cada uno. Gracias por formar parte del canal. Hasta la próxima.